Amigos míos, bienvenidos a este nuevo video. Amigos, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a este nuevo video. Como siempre, como toda la vida, un placer saludarlos. Gracias por acompañarme. El día de hoy, por fin, ya. Hoy es el gran día, ese día tan esperado. Vamos a ir por los peces disco. Vamos con mi amigo Alan. Aparte, nos vamos a traer algo de la excelente papilla que él prepara para los peces disco, que es lo que lo lanzó a la fama, al estrellato. Entonces, ¿qué dicen si me acompañan? Vamos a ver esos chulos peces preciosos. ¿Qué peces serán los que voy a escoger? ¿Qué peces serán los que me voy a llevar para el nuevo tanque? Pues eso lo vamos a ver ahorita con mi cuatacho Alan. Así es que por favor acompáñenme y vámonos recio, porque ya está lloviendo. Ya está lloviendo. Y ya estoy aquí con Alan. No huyas, Alan. ¿A dónde vas? Pensé que ibas a grabar algo. Hola, Pepe. Sí, estaba haciendo algunas tomas. Pues ya llegó el día, amigo. Llegó el día que por fin te vas a llevar tus discos. Por fin. Tengo miedo. Estoy nervioso. Es normal por el mito que se tiene de los discos, ¿no? Que son peces muy difíciles. Pues yo creo que nada más dándole, te digo, como la vez pasada platicamos, ¿no? Sus cuidados correctos que deben de tener y no vas a sufrir nada. Tener ningún problema. Así es. Según yo, mi acuario ya está perfecto, pero pues eso lo vamos a ver. Amigo, la papilla. La papilla. ¿Tú la preparas? Yo la preparo, como te Con esa comentaba. te fuiste a la fama. Con esa fue la que la gente me empezó a conocer. Ajá. Porque yo cuando tenía los discos como hobbyista, sufría mucho porque los peces no comían como yo quería. Es que son peces delicados, no comen como otros cíclidos voraces, ¿no? Ajá. Son peces un poco modositos. Son de y con paladar delicado. Así es. Entonces un amigo me pasó una receta de una papilla, un amigo de Hermosillo, Julito, le mando saludos. Sí. Me pasó una receta muy buena, que se la comían los discos. Es la primera papilla que yo probé que se la comían los discos, pero yo no me quedé a gusto. Dije, quiero que se la devoren, no que se la comen. Ajá. Porque si devoran van a crecer más rápido. Yo siempre he sido fan de tener discos enormes, grandotes. Como estos de acá, mira. Como, fíjate, este blanco es de un cliente y ve lo que enorme está. Sí. Ve, pues está enorme, mide 7 pulgadas. Y entonces le metiste tu receta secreta. Sí, ahí me asesoré un poco y empezamos a hacer pruebas de sabor y hasta que encontré el hilo para que los peces se la devoraran. ¿Te parece si hacemos una prueba? Sí, si Porque quieres. yo me pienso llevar de esa papilla, obviamente. Ajá. Si los quiero tener de lo mejor. Mira, aquí está la papilla, así Ajá. es tal cual. Es una papilla que se empaca al alto vacío, la hago yo, se congela y se empaca aquí. ¿Por qué decidí empacarla al alto vacío? Porque hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo soy de Veracruz y quiero llevarme 10 papillas, si no la empaco al alto vacío se les echa a perder. Sí. Entonces con este empaque pues tienen la garantía de que no se les va a echar a perder hasta por 2 años. ¿Esta, Alan, dónde la comercializas? Está en mi página de Giants Food, así Ajá. se llama, así la conocen. Y tengo un distribuidor en el mercado de Morelos también, y también ahí hago entregas. Ok. Pero ahí pueden encontrar también en el mercado de Morelos, hay que me escriban a la página. Que te pregunten exactamente dónde. Y dónde, si ya les digo, también se hacen envíos, se vende por Mercado Libre también. Ujú. Y bueno. Mercado Libre. Ajá. Se tiene al alcance de todos, ¿no? A ver, vamos a ver. Déjame ir por la que tengo allá aplicada. Sí. Sí, porque esas son mías, Alan, por Sí, favor. no te las voy a abrir. Yo lo que hago y siempre le recomiendo a los clientes es que la piquen así del tamaño que ellos consideren.
Los cuadros vienen marcados, pero Ajá. yo como consumo tanta papilla con tantos peces, me hago aparte para mí tabletas que no tienen cuadros, pero esos cuadros ayudan a guiar la cantidad que le puedes dar de comer a los peces. Entonces ya tengo yo así los cuadros tal cual y recomiendo dejarla descongelar un poco, unos 5 minutos afuera del congelador antes de dársela, pero si la quieren dar congelada, no hay ningún problema. Y acaban de comer hace, Sí. ¿qué te gusta? ¿Media hora? Ajá. Y eso es una de las cosas que yo tengo una duda. ¿No les hace daño darles de comer frío? Yo Pues, porque lo veo como persona, como ser humano, Ajá. que hace calor, ¿no? Porque ellos están a 30 grados de temperatura. Y yo si estoy en un lugar con calor y me echo un hielo y a la garganta, Te hace y al daño. otro día digo, me va a doler la garganta. Ajá. Pues yo creo que naturalmente no existen cubos de hielos en el Amazonas, ¿no? Entonces, Ajá. pues no debe de ser del todo natural, pero hasta el momento yo no he tenido problemas. Sí. Como sea, siempre recomiendo descongelarlo un Descongelarlo poco de antes. darse. Mira, por ejemplo, ya ahorita que se empieza a descongelar, se lo empiezan a devorar. Sí, no, ya. Allá están los cuadritos atrás, pero Pues estaban, porque... ahí está un poco todavía. Pero así, y así son todos. Mira. Por ejemplo, vamos a darle a estos. A estos, a ver. Entonces tú le metiste tu receta secreta, porque luego alguien dijo, estaría bien que hiciera un video de cómo la hace, pero creo que no, ¿verdad? No. De hecho, les digo ingredientes principales, todos los ingredientes principales que tiene. Pero tu receta secreta. Pero ¿no? la receta secreta no, obviamente no les doy cantidades, no puedo hablar más, allá es como Pues pedir aquí la receta Coca-Cola. se pierde tu negocio. Sí, Bueno, el hecho es que mira, si la devoran, les encanta. Les encanta. Y esto tiene que formar parte de su dieta principal para que los peces estén bien. sí. De hecho, por ejemplo, los criadores asiáticos no preparan tanto papilla, pero les dan corazón de res molido. Ajá. Digo, ellos preparan a los peces desde que están chicos y toda su vida comen eso, entonces están muy acostumbrados. Pero cuando llegan aquí y queremos darles otra cosa, pues ya se dificulta un poco. Afortunadamente, pues ya tenemos al alcance quien hace papillas, ¿no? Sí. Entonces, mira, ya no sufrimos como en mi parte, darles de comer a los peces y muchos de mis clientes. Inclusive, Pepe, tengo clientes que les dan la papilla a peces marinos. Ok. Ajá, deja buscar un video que me mandó un cliente en la mañana. Ajá. Y yo me quedé sorprendido porque llaman varios que me dicen, yo les doy a mis peces marinos papilla. Eso sí, son peces solos, son acuarios donde... Acuario no hay marino corales. con solo pez. Ajá, Sí, con porque solo la pez. papilla ya ves que luego levanta los fosfatos y Exacto. hay una bronca. Ajá, pero... entonces por eso y te muestro el A video. ver. No sé si aquí se vea. Ahí está dando la papilla. Ujú. Sí, solo peces, exactamente. Y peces grandes. Grandes, pero ve la voracidad que agarran y adiós papilla. Ajá. ¿No? Y todos entran así, todos. Se la comen con singular Sí, alegría. ¿no? ¿eh? Y me comenta el cliente que han mejorado colores, Crecimiento. crecimiento, mucho. O sea que Es que el crecimiento fue... No sé exactamente la receta, pero supongo, quiero pensar, que tiene un alto nivel proteico. Sí, así es. Entonces, y eso, más la temperatura elevada, el metabolismo se lo acelera y Ajá. los levanta muy rápido, ¿no? Sí, de hecho en los discos, los peces discos en su hábitat natural son peces que crecen rapidísimo, entonces por eso necesitan un alto nivel proteico desde jóvenes para que crezcan y no tener problemas de crecimiento. Te había comentado la vez pasada que si no comen bien se deforman al crecer, Así es. entonces por eso que necesitas crecerlos y necesitan crecer rápido. Y pues así es como se devoran la papilla. Me voy a llevar yo algunos paquetes que Alan me hace favor de proporcionarme. Y pues voy a dejar de sorpresa cuáles son los que me va a llevar. Sí, Pepe, ahora sí que sea una sorpresa y ya que los vean grandes. Sí. Que la gente trate de adivinar. No tanto, no tanto. No se va a tardar tanto. De aquí en un año Porque ya vi solo. que ya quieren la Sí. No se va a tardar 2 años en lo que están grandecitos. Nah, ¿Es cierto? eso lo van a ver ahorita que lleguen a mi casa. Ahí se los voy a presentar a todos. Pero quiero que pongan en los comentarios ustedes cuáles se llevarían. La cantidad sí les damos, 7. La cantidad si les damos son 7. Ajá. Y ahí que ellos pongan cuáles se llevarían. ¿Cuáles se llevan? Ya se los presentamos.
y pues que quede de incógnito. Pues creo que ya estamos preparados, Alan. Ya. ¿Te listos. parece si nos empezamos a embolsar? Y Yo te ayudo para que no tengas problemas. Cualquier cosa me escribes. Ya lo sé. No les tengas miedo, son peces increíbles. Te vas a enamorar. Perfecto. De los discos. vámonos pues. Vamos a empezar. Se va. Se va. Somos dos. Es que la vez pasada me decía. Y ahora sí, amigos, ya están todos aquí. Ya nada más ¿Listos? Los oxigenamos. Así es. Están listos. Y ya sabrán cuáles son. Ya los verán en mi pecera. Bueno, también hay gente que tiene mucha duda de cómo se envían los peces a provincia o a otros estados. Ajá. Pues así es, se ponen 4 bolsas, una de ellas es gruesa, y el periódico es para 2 cosas, para que los peces no se estresen cuando ven hacia abajo. Si uno hace esto mismo, sin el periódico empiezan a nadar y pican las bolsas. Ajá. Entonces el periódico evita eso. Y aparte es, por si pican las bolsas, el periódico sella otra vez los hoyos. Ok. Entonces así es como se envían. Y esto dura hasta 48 horas, sin ningún problema, para que lleguen a sus dueños. Perfecto. Es lo que voy a hacer de aquí a mi casa. Sí, más o menos. Alan, ya están listos. Ya están listos. Están listos para su nuevo hogar. Para que la gente se dé más o menos una idea. ¿Cuánto me estoy llevando en discos? Pues te llevas más de $1,000. Más de $1,000 en peces disco. Más. No recuerdo exactamente cuánto es, pero es más de $1,000. Eso te lo puedo No, asegurar. no me habías dicho eso. ¿Se pueden regresar a la pecera? No, No, ya embolsados no hay vuelta atrás. No venía preparado, pero... No, ya hablando en serio, los peces disco, y más por ser de importación, son caros. O sea, no tiene nada que ver ahorita con la situación del COVID, ni nada de eso, sino que estos peces son caros. Son caros. Son peces que desde que se crían, o sea, el criador no vende barato, no es como que te venda otros peces por volumen. Eso es una. Desde que te los vende el criador son caros. Después, para traerlos de cualquier país vienen uno por bolsa, así como te los estoy poniendo, así vienen. Entonces cárgale todo ese gasto de importación por caja, se tiene que dividir entre cada pez, entonces eso sube el precio. Y para acceder a variedades como estas, como un albino o eso, solamente de importación. Para aclararle pues a la gente Sí, que no son peces baratos. Así es. Eso sí es. que no son peces baratos. Y pues ya, vámonos pues a hacer cuentas entonces. Vámonos, Pepe. Ahí. Y ya echar también el cargamento A la camioneta. A la camioneta. Y también les quiero presentar, porque aquí tengo una estrella de rock, ¿eh? Ven acá, Dylan. Se pone a correr Dylan. Ven, Dylan. Les quiero presentar a Dylan. Hola. Él es Dylan y él tiene su canal de YouTube, ¿verdad? Sí. ¿Es de videojuegos? ¿Sí? ¿Y cómo se llama? Dylan Das. Dylan Das. Voy a poner el link en la descripción para que te encuentren rapidísimo. ¿Le estás echando muchas ganas al Fortnite? Sí. También los estoy editando. Y... Estás editando y todo. Estoy editando. ¿Te late esta cosa? Sí, me gusta. No sabes en lo que te estás metiendo, Dylan. Nos vea, pues ahí está. Apoyen a mi cuatacho Dylan con su canal de YouTube. Denle click, no les cuesta nada y ahí él los va a recibir muy bien, ¿verdad? Sí. Sale pues. Ahí estoy leyendo también sus comentarios. Está leyendo sus comentarios, ¿ya vieron? Bueno, Perfecto. Nos vemos, Dylan. Muchas gracias. Oye, Alan, y ya por todo lo que me llevo, aunque sea una playerita. Sí, de hecho, dos, Pepe. Aparte. Mira, esa te la manda la persona que me hace las playeras, se llama Choletown, su marca. Chuletown. Y él tiene una página de discos, ya no vende peces, no sé por qué, pero antes vendía. Ok. Y él distribuye mi papilla también, así se llama, está padre porque brilla esto en la Brilla en la oscuridad la silueta. Y yo es la primera playera que salgo y va a ser de edición limitada. Ándale. Es esta así, Ándale. va de regalo. Ajá. Este es acabado a terciopelado y es edición limitada, solamente 100 piezas. 100 piezas. Aquí están. O sea que
Oye, ¿y si alguien te compra peces, no le incluye su playerita, verdad? La tengo en promoción con papilla. Ok. Ahí en la página dense una vuelta y va en una promoción con papilla. Vientos. Entonces ahí pueden ver ya la promoción. Pueden tener oportunidad de tener esta playera, edición limitada. Pues les pongo ahí el link para que vayan por la papilla y se lleven su playerota también. Sí, Pepe. Muchas gracias. No, a ti, Pepe. Ahorita te ayudo a cargar esta. Me retiro. Porque estos tienen que llegar ya a su casa. Ya. ¿Sale? Ya, corriendo. Y ya estoy bien sofocado ahora sí. Sí, hace calor. Véanme, por favor, mi cara de sufrimiento. Vámonos pues, Alan. Vámonos, Pepe. Pues amigos, han pasado 2 semanas o 3 semanas ya. Ya perdí la cuenta. Creo que son 3 semanas desde que me llevé esos peces disco. Y tengo que mostrarles algo importante. Detrás de mí se encuentra el acuario en el cual iban a ir todos esos muchachos. Por cierto, vean, traigo la playera, está preciosa esta playera y sí brilla en la noche. Y pues este es el acuario de discos. Aquí lo tienen, aquí se los presento. Ahí están los muchachones. Hice un pequeño ajuste o cambio, que fue colocar estas 2 piedras de río aquí con un poco de musgo para darle un poco de más naturalidad y que no se viera el tronco ahí tan solo. Entonces esa fue la pequeña modificación. El musgo lo pegué con cianocrilato, lo mismo que utilicé para pegar las anubias. ¿Qué ha pasado en todas estas semanas? Pues obviamente se está adaptando el acuario y es por eso que muy pequeños brotes, muy pequeños de diatomea, la verdad son casi imperceptibles. Y las plantas pues solamente 2 hojas resintieron realmente el cambio de temperatura, que es esta de aquí, que se ve ahí amarilla, y la que está detrás. Pero todas las demás están muy bien. Las anubias en realidad se han adaptado muy bien. La temperatura la tengo en 31 grados centígrados. 31 grados es a lo que mantengo este acuario. Estos muchachos ya están, pero sí, bueno, como locos, están súper adaptados, están muy vivarachos, comen muy bien. El platino es el que tal vez me costó un poco de trabajo. Por cierto, se los voy a presentar. No se los había presentado, ¿verdad? A ver, vengan para acá. Miren esto. Vean esto. Aquí van a venir todos. Uno por uno, déjenme ir. Este es el platino. Este es un albino platino, este blanco, está precioso. Este canijo es el que más me costó un trabajo en que comiera, como que se portaba muy rejego, pero ya está aceptando bien la papilla. El gusano rojo se lo come muy bien, es lo que más le llama la atención y lo que más le gusta. Tenemos este de aquí,
que es un super checkerboard. Esta preciosidad de aquí, vean esto por favor, los colores, está hermoso. Detrás de él tenemos vean esta chulada, es un snake skin o piel de serpiente. Vean lo bello que está este pez. Aquí tenemos un Super Red Royal. Este está precioso. Ya se repartieron la jerarquía. Ya se los explicaré más adelante, pero se reparten las jerarquías entre todos. Y este es el canijo que mueve toda la pecera. Él es el que les manda a todos. Aquí tenemos un Ghost. Este es un Ghost o fantasma. Está precioso también. Vean nada más esas tonalidades de color. Allá está un Marlboro Yellow. Este es un Marlboro Yellow. Precioso. La combinación de todos los colores en realidad está increíble. Entonces ya les presenté a todos, pero me falta este chiquitín. Así es. En el video vieron que traje 7, pero se agregó uno más. Este octavo pez disco es un híbrido entre salvaje y de la nueva línea. Entonces quise tener este pez en particular porque es como un símbolo de cómo son ellos en el medio salvaje. Entonces este es el que más se parecía y por eso lo agregué al acuario, para darle ese toque a la pecera de que los salvajes lucen de esta manera. Y pues amigos, aquí están los 8 peces disco, preciosos, súper adaptados, comen muy bien. Ya se repartieron las jerarquías, se acabaron los golpes. Al principio hubo una buena andanada de golpes, pero ya eso ya pasó. Y agregué igual 4 corridoras que me sirven para que estén limpiando constantemente el fondo. Ahí hay una en la raíz, esta es otra y otras 2 aquí abajo. Y así luce el acuario, amigos, con los peces disco. Ya entraré a detalle con todo lo que es el sistema de filtración, que es lo nuevo que agregué, porque hay varias cosas ahí que les tengo que comentar, además de que siempre me preguntan de en qué consta el acuario. Ahí lo voy a explicar todo a detalle y voy a tratar de explicar lo de las jerarquías también entre los peces disco. Por el momento pues aquí está esta chulada, espero que la disfruten. De verdad a mí me encanta cómo luce. Ya llevan casi un mes estos peces aquí. ¿Y qué les parece si les damos de comer? Porque ya están, vean, ya saben que es la hora de la comida. Y pues en este instante les vamos a dar su papilla y algo de bloodworm. También les explicaré a detalle cómo preparo la papilla, porque le pongo ahí algo extra para que los peces se pongan chulos, de verdad. Pues aquí está. Empecemos con la dieta. Y pues en lo que estos muchachos degustan sus alimentos, ¿qué les puedo decir? Amigos, este es el nuevo acuario del canal. Muchísimas gracias a todos. Creo yo que en un futuro, que para completar la colección de peces como yo quiero, me faltaría un Blue Diamond. Es el único que quisiera meter. El acuario es de un poco más de 400 litros,
podría albergar hasta 10 peces disco, pero yo creo que por el momento con 9 sería suficiente. Miren, aquí están. Así es como las jerarquías se reparten. Ya llegó el referee, se puso en medio. Pero pues eso, yo creo que uno más, un Blue Diamond, con eso ya me daría más que por bien servido. Y pues aquí lo tienen. Amigos, muchísimas gracias. Les digo, ya les haré un video para hablar a detalle de todo el sistema de filtración y cómo es que funciona este acuario. Por el momento, muchísimas gracias a todos, de verdad, de corazón, por ver mis videos, darle like, suscribirse. Yo soy Pepenaker, este es el nuevo acuario de discos y nos estaremos viendo pronto, muy pronto, en un próximo video. Ya déjalos tranquilos, por el amor de Dios. Bye. Ya sabrán cuáles son, ya los verán en mi pecera. Mojaste mi mochila, Alan. ¡Ay, no la vi! Por el amor de Dios, mi esposa me va a regañar.